Vamos a hablar de lo que yo llamo o describo de una manera un poquito personal la estrategia de la hucha familiar. ¿Por qué digo hucha familiar? Porque aunque sí que pueda estar destinada también al inversor principiante o a la persona individual, yo lo destino a esta estrategia a las personas que viven en pareja y que tienen la fuerza económica de dos sueldos, ¿vale? Y lo normal es que tengan algo de capacidad ahorrativa. Esto gusta mucho a las entidades bancarias y es mucho más sencillo apalancarse, siempre y cuando entremos en la dinámica de una inversión de, ¿cómo llamarlo? Un perfil bajo. O sea, no nos vamos a ir a una inversión de 100.000 euros ni de 150.000. ¿Dónde nos vamos a enfocar y por qué? Bueno, pues nos vamos a enfocar en esas viviendas en segundas poblaciones, no en las capitales de provincia, porque en las capitales de provincia todo lo que voy a hablar es muy, muy complicado conseguirlo, sobre todo en las rentabilidades que a mí me gusta moverme. Nos vamos a ir a ciudades secundarias, ¿vale? Pues la típica ciudad, pues imaginemos que en Zaragoza tenemos Calatayud, en Alicante tenemos Elda, en Valencia podríamos hablar de Sagunto, bueno, hay un montón. Es que si me pongo a decir todas las que he estudiado y he trabajado, pues también se haría un vídeo muy, muy largo, ¿vale? Entonces, era un poquito por poner un ejemplo. También no tienen por qué ser localidades muy conocidas. Hay localidades próximas a esas localidades, por ejemplo, los Montesinos al lado de Torrevieja. Oye, ¿tú invertirías en los Montesinos? Hombre, es una población o sea, es una localidad con muy poquita población, pero es que al lado tiene Torrevieja y en Torrevieja no hay vivienda y hay mucho trabajador. En Torrevieja hay vivienda, pero se destina más al uso turístico. Pues la gente que trabaja en Torrevieja necesita vivir en algún lado. Pues ese ejemplo de los Montesinos, pues es un ejemplo claro. Como eso, como esa población, hay muchísimas. La cosa está en saber identificarlas y entrar adecuadamente, no a cualquier precio. Entonces, ¿en qué enfoco yo esta estrategia? Pues en esa vivienda que se puede localizar, no en los Montesinos, ese ha sido un ejemplo para que entendáis un poquito, porque lo conozco muy bien y no está en estos precios, serían en localidades un poquito más, de nivel un poquito más bajo, y que podemos encontrar vivienda y, ojo, demanda de la misma por unos 50.000 euros. Diréis, bueno, por 50.000 euros es muy complicado. Donde yo miro encuentro desde 40.000. De hecho, hace poco hemos adquirido unas viviendas por 33.000 euros, que es cierto que hay que reformar, pero 33. Y ahora estoy en proceso de compra, particularmente en una vivienda que hay que reformar completamente, que me cuesta 27.000 euros. La reforma he calculado que va a ser grande, entre 18 y 20.000 euros, pero es que obtienes un activo inmobiliario por menos de 50.000 euros que se va a alquilar por 600 euros. Pues estos son los objetivos a los que tienes que marcarte. No tiene por qué ser un activo que tengas que realizar una gran reforma. Los hay que con una pequeña adecuación de 2.000, 3.000, 4.000 euros están aptos para el alquiler. Entonces, retomando un poquito a lo que me dirigía, al objeto del vídeo, era, vamos a hablar de lo que yo llamo la hucha familiar. Vamos a coger esa estrategia de dos personas, matrimonio, pareja, incluso familiares. Yo, por ejemplo, tengo varios conocidos que son hermanos, invierten entre ellos, ¿vale? Porque tú cuando vas al banco y llevas dos nóminas, pues hombre, pues es el doble de capacidad y el doble de posibilidades. ¿Por qué nos enfocamos a este tipo de activos? Porque es más sencillo conseguir ese tipo de apalancamiento bancario y que además nos va a dar un beneficio suficiente para continuar escalando. Con la primera y con la segunda no te vas a hacer millonario, por así decirlo, pero has entrado en la rueda de la inversión y empiezas a generar ingresos importantes. Como ejemplo, pongamos que buscamos una vivienda de 50.000 euros que se renta a 500 euros de media. Puede ser 450, puede ser 550. Tampoco tenemos que encasillar correctamente los números a los que yo estoy participando, porque también muchas veces encontraremos viviendas de 55.000 que se alquilan en 600 y también es válido. O viviendas que se alquilan que se compran por 450, por 45.000 y se alquilan por 450 y también es válido.
El término, o sea, a mí me gusta enfocar al 10% de rentabilidad, pero tiene que ser una horquilla, no tiene que ser algo que digas, oye, si no es el 10%, porque una vez me pasó una persona que quería una inversión y le ofrecí algo en Madrid, una localidad en el extrarradio, donde la rentabilidad era un 9,65-68, era más o menos. Y me dijo, no, si no llega al 10, no la cojo. Hombre, digo, tú lo que tienes que es utilizar la estrategia de la compensación. Si tú vas a apalancarte y a querer acometer compras que estén todas en torno al 10%, pues cuando tú consigas un 9,70%, enfócate a que la siguiente sea un 10,30% y ya tienes compensado ese 10%. No hay que ser muy rudo y no hay que ser tan duro de molleda, porque debes de aceptar cómo está el mercado actualmente, ¿vale? Pero bueno, que me gusta mucho hablar de inversión y me desvío un poco. Vamos a lo que he enfocado este vídeo, que es esa estrategia de 50.000 euros, ¿vale? Ese apalancamiento a través de una pareja. Dirás, bueno, yo ya tengo el dinero. Oye, pues si tienes el dinero, enhorabuena. Yo no invertiría, no compraría un piso a tocateja por 50.000 euros, salvo que tuviera otro tipo de estrategia, que sería la de refinanciación a posterior, pero haría lo que te digo. Pues mira, yo me apalancaría en el banco, invertiría con lo mínimo posible, teniendo en cuenta que vas a tener que acometer el impuesto de transmisiones patrimoniales, vas a acometer un IBI, una comunidad, una tasa de residuos, vas a tener que tener unos gastos y vas a tener que compensar la inversión. Entonces, si tú obtienes al final ese activo de 50.000 euros que se alquila por 500 euros, si te apalancas, hay muchas formas de apalancarse. Yo soy de cuanto más me dé el banco, mucho mejor. La gente dirá, oye, pero es que el banco solo me da el 70%. Yo no entraría en un apalancamiento por menos del 85%. ¿Vale? Entonces, en inversión no es fácil, pero se puede obtener ese 85%, el 90%, el 95% o incluso el 100%. ¿Vale? Yo lo consigo. Hay muchas técnicas y muchas estrategias para conseguirlo. Depende un poquito del perfil, depende cómo lo enfoques a la entidad bancaria. No hay que mentir, no hay que decir que es primera vivienda para que te den el 100% y luego tener problemas. No, hay entidades que para inversión, según cómo enfoques tu expediente, pues te van a dar muchísima financiación. Para eso estamos también los brokers hipotecarios, que conocemos estas estrategias y conseguimos ese tipo de apalancamiento. Para hablar de números, voy a poner de ejemplo una inversión que he hecho propia hace un poquito. Pues mira, compramos en 50.000, nos apalancamos al 100% y ese apalancamiento supone una cuota de 200 euros. Dirías, bueno, qué poquito. Sí, pero me lo ha dado el banco. Yo solo he pagado un 9%, que era el ITP de la zona, y he pagado menos de 5.000 euros. Luego la adecuación me ha costado unos 3.000 euros. La verdad que ha sido muy rentable, muy poquita cosa. Y finalmente lo he conseguido alquilar por 550 euros. Mi objetivo era subirlo un poquito, pero bueno, es verdad que entonces habría tenido que darle un valor mayor a ese lavado de cara, a esa adecuación, haber convertido un poquito más en reforma. Pero bueno, la verdad que en base a mi estrategia me interesaba no invertir mucho para poder seguir apalancándome en otros proyectos. De hecho, ahora estoy en 3 a la vez y yo pues intento dividir un poquito ese esfuerzo económico para poder seguir escalando y sobre todo cuidando mi ratio de endeudamiento. Eso es muy importante, que lo hablaré en otro vídeo porque es un tema que todo el mundo debería de conocer, cómo cuidar su ratio de endeudamiento. Pero bueno, volviendo un poquito a los números de ese apalancamiento al 100%, que estamos hablando de 200 euros de cuota de hipoteca. Hay que tener en cuenta que la cuota se divide en dos, ¿vale? La cuota de hipoteca tienes por un lado la amortización y por otro lado los intereses. La amortización también es ganancia porque lo estás sumando a tu patrimonio, te lo está pagando el inquilino y estás, pues cuando llegue la hora de haber amortizado toda la vivienda, eso lo ha estado pagando tu cuota. O sea, si a ti te pagan 500 y tú pagas 200, en realidad no estás sacando 300. 300 es el cash flow, pero luego también tienes tu parte de amortización en la hipoteca. Eso también hay que contar con ello.
Nos ponemos en que estamos alquilando por 500 euros, nos están dando 300 euros, pero es que el banco nos ha dado todo. Si nos apalancamos al 90%, pues el banco nos dará 45, tendremos que poner 5. Si nos apalancamos al 85%, que es el mínimo que yo digo que me gusta entrar en las inversiones, pues estaríamos en torno a los 42.500 que nos da el banco y los 7.500 que tienes que aportar tú para la compra, más el ITP, más la adecuación. ¿Vale? Pero estás obteniendo un pequeño cash flow que lo vas a destinar a la economía familiar. No quiere decir que todos los meses te lo gastes, sino que tú lo tienes en una cuenta aparte y va acumulando hasta que a través de aportaciones propias y esa acumulación de cash flow que estás obteniendo, puedes acometer otra nueva inversión. Que oye, a lo mejor tienes la suerte de tener el dinero y poder hacer dos a la vez. Estaríamos hablando de que te está entrando 500 y 500, son 1.000 euros, pagamos 200 y 200 de la cuota de hipoteca y son 800 euros. Ahora bien, que nos conseguimos apalancar al 85% porque nos interesa, bueno, pues ya nos está entrando cierta cantidad con la que además tenemos que sumar, que tenemos que acometer el prorrateo del IBI, que en estas zonas suele ser 250 euros de media, ¿vale? Que si lo divides está entre 16 y 20 euros al mes. Normalmente este tipo de viviendas o no tiene comunidad constituida o la tiene, pero se paga muy poquito. Yo tengo comunidades que pago 15 euros. Hay otra que la pago semestral y al semestre, no recuerdo ahora, pero creo que pagaba, no sé si eran 30 euros al semestre, ¿vale? Y de normal, pues si a lo mejor tienes ese tipo de alquiler que son ya de 600 euros al mes, pues estás pagando una comunidad de 25 euros. Luego tienes que añadir que la mayoría de localidades tienen su tasa de residuos, o basuras, como se llama, depende la localidad, lo llaman de una forma u otra, pero es verdad que eso lo puedes incluir en el contrato de alquiler. Y ahora dirás, bueno, ¿y a quién alquilo ahí? Pues bueno, aquí lo que tienes que hacer es un buen filtro y tener un seguro de impagos, ¿vale? Y tener, dirigir ese tipo de alquiler a esa familia trabajadora que tienen dos sueldos y, oye, pues tienen familia, tienen niños y se van a quedar tiempo, ¿vale? Porque lo que estamos buscando es que este alquiler sea, no decir perpetuo, pero que sea a muy largo plazo, ¿vale? Para que no tengamos esos problemas de salidas y entradas y podamos acometer una inversión un poquito más segura a distancia. Aunque nos apoye una persona en la zona, pues estar un poquito más seguros y decir, oye, mira, pues lo tengo, yo soy de Zaragoza, tengo esta inversión en Alicante, pero estoy tranquilo porque lo tengo alquilado a esta persona y, oye, me ha llamado, pero se ha estropeado la lavadora. Bueno, pues entro en una página tipo Carrefour, tipo La Tienda en Casa, El Corte Inglés, que tienen entrega del nuevo electrodoméstico y recogida del viejo y te olvidas un poquito de la situación. Oye, que no sé, el inquilino ha pinchado una tubería porque ha hecho un taladro. Bueno, siempre tienes el seguro y el seguro va a tener los gremios. O siempre puedes ir a típica página de 1000 anuncios o cualquier otra historia que contactes con un gremio y te vaya a reparar. O sea, invertir a distancia no tiene que ser una barrera para nadie. Lo que tienes que tener claro, en base para ir cerrando un poquito este vídeo, es que si tú tienes fuerza económica, y no me refiero a tener dinero, sino tener dos sueldos y tienes una pareja dispuesta a entrar contigo, puedes crear una hucha familiar, ampliar esa economía o ese ahorro familiar y entrar en una inversión con bastante, yo te diría bastante seguridad, porque con el seguro de impagos, con la buena selección de inquilinos no tiene por qué pasar nada, ¿vale? Y diversificar un poquito el riesgo también porque estamos acometiendo inversiones a grosso modo, decir esto, pero bueno, pequeñas. Porque, oye, mira, tengo este de 50.000 aquí, mañana o el año que viene o el siguiente podré acometer allá otro de 50.000. Si quiero seguir en esto, seguiré subiendo esto. Estamos pensando, claro, dice, yo no tengo 50, 50 y 50, no. Si nos estamos apalancando con el banco y si vamos controlando el ratio de endeudamiento, cada vez nos van a seguir dando más hipotecas. Estamos hablando de que apalancando al 100%, has tenido que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales máximo, unos 5.000 euros, porque estamos contando el 10%, y acometer una pequeña adecuación de entre 3, 4, 5.000 euros. Estamos diciendo que como muy mal, con 10.000 euros has entrado en la operación. Como muy mal se puede con menos, porque hay lugares donde el ITP es 7%. Aquí no nos vamos a coger a las bonificaciones de ITP porque estamos invirtiendo y no es primera vivienda. Y hay lugares
donde podemos obtener mano de obra o gremios bastante asequibles. Yo, por ejemplo, en la zona de Alicante, yo trabajo con equipos de reformas que me hacen reformas integrales por 7.000 euros. 7.000, 8.000. Claro, no es un piso en la capital de Alicante que tenga que hacer 100 metros cuadrados de reforma. Pues a lo mejor típico vivienda, como una que tenemos en SAS, que estamos hablando de unos 50 metros cuadrados, hay que cambiar suelo, ventanas, cocina y baño. Y, oye, pues el gremio, pues como trabaja también a volumen porque tenemos muchas inversiones, pues nos hace esos precios. La cosa es que sí se puede hacer, sí puedes generar esa pequeña hucha familiar, simplemente tienes que trazar una estrategia y, ¿cómo decirlo? Bueno, simplemente coger papel y boli y decir, oye, mira, ¿qué zonas son interesantes para encontrar este tipo de activos inmobiliarios? Y vamos a estudiar la demanda que hay. Idealista, Instituto Nacional de Estadística, noticias. Oye, han abierto esta, eh, esta fábrica en tal sitio. Tal ayuntamiento, que eso me ha pasado a mí, está trabajando en relanzar la industria de la zona porque antes tenían déficit y ahora tienen superávit. Historias. O sea, tú tienes que buscar ese pequeño conato de noticia para que te abra esa zona y decir, bueno, vamos a estudiar la zona, vamos a mirar el número de habitantes, la población, vamos a ver, ¿por qué no? El Instituto Nacional de Estadística, que es público, los últimos 10 años, hacia dónde ha ido esa población, se ha ido decreciendo o creciendo, ¿vale? Hay muchas formas de averiguar si esa zona es plausible o no, ¿vale? Por otro lado, también puedes hacer, que se me olvida, puedes hacer un mensaje gancho. ¿Qué es un mensaje gancho? Entras en Idealista, publicas con fotos que tú obtengas de otra vivienda un anuncio en esa zona, publicas. Si en minutos has recibido mensajes, que es lo que pasa habitualmente, esa zona es propensa a entrar. Si en 24 horas has recibido 2 mensajes, no es propensa. Pero no es lo habitual, ¿eh? Yo cada vez que publicamos un mensaje, de hecho real, ya sea para habitaciones, para alquiler convencional, lo normal es que nada más publicar lleguen una decena de mensajes. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene las alertas de Idealista activas. Así que bueno, llevo ya un vídeo bastante largo. En resumen, hucha familiar entre los dos, acometer una inversión inmobiliaria a través de apalancamiento bancario, donde compremos por 50.000 euros, alquilemos por 500, si puede ser 550. Con ese alquiler paguemos la cuota de la hipoteca, paguemos el IBI, paguemos la comunidad y, ¿por qué no?, incluida la tasa de basura si no se las ha incluido al inquilino. Busques un perfil bastante, pues un perfil adecuado, un perfil normal, o sea, no hay que buscar un perfil, oye, yo quiero un arquitecto de primer, no, una familia trabajadora, que humildes, que los dos tengan trabajo y incluso hijos que quieran hacer vida en la zona, que vayan al colegio, es un perfil ideal. Alguien dirá, bueno, con hijos es una familia con posibilidad de vulnerabilidad. Bueno, eso es otro tema a tratar. A mí la verdad que me gusta ayudar y alquilar a esa gente que tiene más dificultad que otra a encontrar vivienda. Siempre va a ser más difícil que una familia con hijos pues encuentre un alquiler asequible, ¿vale?, que una persona sola que no tiene tantos gastos y se puede permitir a lo mejor un alquiler un poquito más elitista, por llamarlo de alguna forma. Así que para cerrar, y por números que me he apuntado antes para no eso, hago un pequeño resumen. Si tú compras por 50.000, te apalancas al 100%, acabas pagando una cuota de 197 más o menos, depende de la entidad y depende del tipo de interés, depende de si coges un tipo mixto, un tipo fijo, variable, que no lo recomiendo. Si te apalancas 45.000, o sea, perdón, al 90%, que te dan 45.000, tú pagas 177 euros. Si te apalancas al 85%, te dan 42.500 y pagas unos 167 euros. Euro arriba, euro abajo, va por ahí la horquilla. Los IBIs en esas zonas suelen ser de entre 200 y 250 euros, que ya lo he comentado antes, que prorrateado al mes, para hacer un cálculo mensual, vienen a ser entre 16 y 20 euros esa horquilla. Las comunidades, como he dicho, pues vienen a ser o no hay, o de 15 a 25 euros. Yo no me iría a una comunidad que hay que pagar 60 o 70 euros porque no tiene sentido, se te está comiendo el cash flow, ¿vale? Entonces, y luego, sobre todo, que sepáis que este tipo de viviendas
son más eh, ¿cómo decirlo? Están más abiertos a negociar en el precio de compra que en capitales de provincia, donde ahora mismo hay tal demanda que tú, cuando vas a precio que marca de venta, que muchas veces ni siquiera es el de mercado, aunque es verdad que ellos ya están marcando el precio de mercado, no quieren oír nada de negociación ni de rebajas, ¿vale? En esas localidades, pues son muchas veces localidades que no están, o lo están o no están acostumbradas a este tipo de inversión. Si tienes la suerte de encontrar esa localidad que no está acostumbrada a este tipo de inversión, vas a poder jugar un poquito más con el precio. Bueno, no siempre, pero muchas veces serán activos que llevan tiempo en venta, y ahí puedes jugar un poquito, o herencias de personas mayores, personas que viven en la ciudad y han heredado en las segundas localidades, y puedes jugar un poquito y estirar el chicle a la hora de ofertar. Pero lo dicho, no me repito más, la hucha familiar creo que es una estrategia excepcional para ir escalando poco a poco, y en un corto periodo de plazo la familia tenga una fuente de ingresos extra.